Hola, bienvenidos a este curso de pintura al óleo. Les mostraré en tiempo real las cosas más sencillas, básicas, para comenzar a pintar con esta técnica. No abordaremos temas complicados, solo nos concentraremos en lo más simple. Aquí ya tengo lista esta hoja, este boceto, sobre esta tabla de madera. Todo esto se incluye en su kit. Estos materiales están basados en los kits de pintura que armamos, que les podemos hacer llegar. Cualquier duda, pueden contactarnos. Y este curso pues está realizado precisamente para estos materiales que nosotros manejamos. Aquí tenemos este círculo cromático que también incluye. Este es un círculo cromático giratorio, como pueden ver, donde podemos ver las mezclas o entender las mezclas que se pueden realizar para sacar nuevos tonos, nuevos colores. También tenemos nuestros pinceles de pelo sintético, que son los ideales cuando uno va comenzando. Nuestra aguarrás sin olor en este vasito de cristal, y pues un papel o un paño, un trapo que les puede servir para limpiar los pinceles. Su kit por lo regular incluye 3, 4, 5 pinceles de diferentes formas. Lo estoy mostrando aquí cómo es la forma que yo utilizo para limpiar los colores. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Incluye algunos pinceles de diferentes formas, pero todos pues, son útiles para los bocetos que incluye el kit de pintura que trabajamos. Vamos a concentrarnos, como les dije, en las cosas más sencillas. Y pues poco a poco vamos a ir subiendo videos donde se van a ver cómo vamos a trabajar diferentes bocetos en estas hojas, que yo les recomiendo mucho, sobre todo para los que van comenzando en pintura, más que nada para ahorrar en lienzos. Si vas comenzando a pintar, no es necesario que gastes en bastidores o en algunos lienzos que puedes utilizar cuando tengas un poco más de experiencia. En este caso vamos a utilizar este boceto de león, que es muy popular. Desconozco quién sea el artista que lo realizó, el artista original. Aquí vemos las pinturas primarias: el amarillo, el azul y el rojo, el violeta, el naranja y el verde, que también incluye su kit. Son los primarios, y en este caso los secundarios, estos últimos. También incluye otros colores: el negro, el blanco y una sombra, que son muy útiles. Los vamos a ir trabajando poco a poco y les vamos a enseñar cómo utilizarlos, cómo realizar mezclas y cómo sacar otras tonalidades. También incluye que puede ser el siena tostada o el ocre amarillo, y en algunos casos incluye el ultramar o simplemente la gama primaria básica o la gama completa de 30 y tantos colores, 35, 36 colores, dependiendo del kit que hayan adquirido. Aquí vemos, por ejemplo, los colores primarios, que es el amarillo en el círculo cromático, el azul, y que es esta tonalidad azul, y entre estos pues el secundario es el color verde. De la mezcla de amarillo y azul obtenemos la tonalidad verde. Si agregamos más azul, pues es un verde un poco más azulado, o si agregamos amarillo, pues es un tono verde más amarillento. Así es como vamos mezclando nosotros. En el caso, por ejemplo, del color rojo y del amarillo, que son primarios, la mezcla de estos nos da el color naranja. Y si agregamos más rojo, pues es un naranja un poco más rojizo. Y si le agregamos amarillo a este color naranja, pues el naranja se va aclarando con tendencia hacia el color amarillo. Y del mismo modo el azul con el rojo son los primarios, el color secundario sería el violeta. Y del mismo modo agregamos más azul, es un violeta azulado. O si agregamos rojo, pues es un violáceo, un violeta un poquito más rojizo. Los colores primarios, entonces, azul, rojo y amarillo. Recuerden, los colores secundarios, la mezcla de rojo y amarillo es el naranja, del rojo y el azul, el violeta, y del azul y el amarillo
es el tono verde. Esto es básico y esta gama de colores nos sirve para sacar todos los colores del espectro o de la paleta. También tenemos aquí, por ejemplo, del color azul. Vamos a girar el círculo cromático para mostrar cómo sirve. Azul más amarillo nos da la tonalidad verde. Esto es para que ustedes aprendan a utilizar este círculo cromático. Por ejemplo, en el caso del rojo, si nosotros agregamos el color amarillo, giramos el círculo cromático y nos da la tonalidad en color naranja. Vamos a ver otro ejemplo. El amarillo, un amarillo claro con un poco de negro, nos da una tonalidad un poco más ocre, un poco más oscura. Esto ya es agregando una parte mínima de negro. Ustedes pueden ir haciendo sus pruebas de a poco con las tonalidades. El azul y el rojo pues da un color violeta. En este caso en el video se ve un poco oscuro, pero sí es un color violeta el que obtenemos. O el rojo con el blanco, por ejemplo, obtenemos una tonalidad rosa. Aquí vemos, por ejemplo, el rojo y el negro. Ya es como un siena un poco más oscuro, ya tirándole un poco ahí como al café. Y así podemos ir girando y descubriendo las mezclas de colores. Nos van dando todas las mezclas dependiendo a dónde giremos el círculo cromático. Y si nosotros queremos obtener o desconocemos cómo obtener alguna tonalidad, como este azul y blanco, es un color más azul pero apagado, quebrado el color, más neutro, podemos ir descubriendo. También incluye alguna información básica de triadas, de tonalidades, etcétera, que puede ser muy útil aquí en el círculo cromático. Por ejemplo, las sombras. Aquí estoy mostrando una sombra abajo del caballete. Esas sombras es importante que sepan, o como aquí en mi mano, esta sombra, las sombras no se dan con oscuro. Su kit incluye una sombra natural, pero también es importante aprender a sacar las sombras. Las sombras de los objetos, por ejemplo, en la tonalidad piel, el color piel es un tono naranja, es una variación del color naranja. Entonces el naranja, aquí estamos viendo que el color complementario es el color azul, está en el lado opuesto del círculo cromático. Eso quiere decir que la sombra que se proyecta en mi mano se tiene que hacer la tonalidad naranja de mi mano y la sombra se tiene que dar con tonos azules, con tonos fríos. Pero esto lo vamos a observar más adelante en otros videos del curso. Por ejemplo, en el color rojo, si nosotros tenemos por ejemplo, una manzana, un jitomate, la sombra del objeto sería en esta gama de colores verdes, porque está en el lado opuesto al tono rojo. O en el color azul, en algún objeto de color azul, la sombra sería en color naranja. Así es como nosotros tenemos que aprender a proyectar las sombras. Nos ayudamos a veces de otros colores como la sombra natural, tostada, o a veces una mínima parte de color negro, pero es casi nada lo que utilizamos. También, pues aquí tenemos nuestro aguarrás. Yo les recomiendo ocupar una parte mínima, ahorrarlo, incluso porque se ensucia mucho con los óleos. Casi siempre nada más tenemos que mojar la punta. Bueno, aquí está el círculo cromático, los pinceles. Tenemos nuestro boceto ya listo pegado con las cintas masking a nuestra base de madera para que nos sirva como soporte. Aquí tenemos también nuestra paleta del lado derecho, la paleta de madera. Ahí es donde vamos a realizar nuestras mezclas. Tenemos los pinceles básicos que por lo regular incluyen un pincel sesgado, de corte sesgado, uno recto y un pincel fino. Con estos son básicos y están muy bien para comenzar a pintar. Ustedes pueden adquirir más adelante, conforme vayan conociendo los materiales y los vayan sintiendo, van a aprender a elegir, van a aprender a elegir sus pinceles.
mojamos un poco el pincel. Por ejemplo, si nosotros queremos enjuagar, quitar una tonalidad de pintura, lo mojamos y para eso nos vamos a ayudar con el paño, con el trapo o con la servilleta, en este caso que tengo yo, una servilleta para limpiar los pinceles. Sin lastimar, sin jalar los pelitos, las cerdas, simplemente acariciando, recargando el pincel, es como se retira la pintura. En un momento más vamos a hacer las primeras pruebas. Tomamos el color, la tonalidad amarilla, el color amarillo, y esto por lo regular, ahí como ejemplifiqué, no podemos colocar el color negro en la parte de arriba porque si llega a escurrir con el aguarrás se nos van a manchar los colores claros abajo. Entonces siempre hay que comenzar como consejo con los colores blanco, amarillo, un verde claro, etcétera, las tonalidades más claras en la parte de arriba de la paleta. Si es que ustedes la ocupan a 45 grados, así como la tengo yo, si la tienen horizontal, bueno, pues ya ustedes determinarán cómo les conviene o cómo les acomoda más. En este caso, como tiene cierta caída la paleta, pues yo coloco los colores más claros arriba. Así si escurre un poco, pues no se contaminan tanto los colores que van a quedar más oscuros en la parte de abajo de la paleta. Ustedes pueden visitar la página de Héctor Chabelas de Retrato y Arte en Facebook o la página de Retrato y Arte de Héctor Chabelas, así la pueden buscar en Google para buscar bocetos y más ejemplos. Aquí mojamos un poco el pincel, como ustedes lo pudieron ver en el video. Tomamos un poco de pintura, casi nada más tomando en la punta, y vamos a comenzar basándonos en la imagen original que yo les dejé en la página de Retrato y Arte. Ustedes la pueden descargar. Hay una imagen que es la original del artista, desconozco el nombre del artista, y hay otra que yo realicé, que yo elaboré para que pudiera ser más sencillo al momento de pintar. En el caso de los que van comenzando con esta técnica, yo elaboré otra pintura un poco más práctica, sin tantos detalles. Pueden descargarla desde la página de Retrato y Arte. Ahí va a haber muchos bocetos, muchos ejemplos, mucho material para que aprendan a dibujar, a pintar y basarse en ese boceto. Observen, estoy dejando el video, este curso, en este caso, son las cosas más simples, más sencillas de la pintura. No vamos a entrar en cosas complicadas. Simplemente lo dejo en tiempo real para que ustedes vean de principio a fin cómo se elabora, cómo se toma el pincel, cómo se puede recargar en el soporte, en este caso en este boceto. Aquí estoy quitando la parte de arriba del caballete. También incluye un caballete pequeño de 50 centímetros o de unos 75, dependiendo el kit que ustedes hayan adquirido o que les interese. Ustedes pueden preguntarnos. Observen cómo coloqué una pequeña parte de óleo. Tomo el óleo con el pincel. Previamente mojé un poco solamente la punta del pincel. Esto es solamente para que el óleo no quede tan pastoso. Se dan cuenta, es como una pasta de dientes, así con esa textura. Entonces tenemos que mojar un poquito, dependiendo como lo vayamos sintiendo, para poder colocarlo. No tengan miedo de salirse de la línea. Es bueno, obviamente, que intenten no salirse, pero a veces suele suceder que si uno se pasa, en este caso no pasa nada, se puede retirar el óleo simplemente presionando sin tallar. O más fácil, podemos dejar que seque y posteriormente se puede aplicar otra capa encima. Recuerden que el óleo es muy cubriente. Es decir, si una capa queda seca, se le puede aplicar otra y sin problema se puede corregir lo que se hizo mal. Aquí vean, por ejemplo, cómo tomo el pincel. Estoy intentando utilizar la forma del pincel, la punta, la parte más ancha, en las partes obviamente más anchas del espacio donde hay que pintar. El filo lo ocupo de esta manera para detallar, para que el mismo filo me vaya dando la línea que tengo que pintar. Ustedes van a entender mejor
¿A qué me refiero cuando empiecen a practicar? Creo que es muy evidente. Hay partes, por ejemplo, cuando el pincel es redondo o es plano o sesgado. Mientras más ancho sea, si el número es, no sé, del 5 o 6, pues va a ser complicado utilizarlo para pintar algunas zonas con detalle. En este caso, estos pinceles pues no son tan anchos y son aptos para los bocetos que incluye el kit. Aquí con el filo me ayudo pues para delinear un poco más esa parte que requiere más precisión. Y vean, observen ustedes cómo se abre la cerda del pincel. Cuando el área es más amplia, pues la puedo recargar con mayor confianza. Remojo el pincel y en este caso fue lo suficiente nada más para, miren cómo va perdiendo esa pastosidad el óleo al momento de mojar con el agua ras del pincel. En otras técnicas, pues los empastes pueden ser gruesos, no es necesario mojar. En trabajos, por ejemplo, con espátula. Pero bueno, en este caso estamos en lo más simple, en lo más básico. No vamos a hacer degradaciones de color, ni mucho menos. Simplemente vamos a rellenar todos estos espacios y se trata de que ustedes vean cómo tomar el pincel, cómo ocuparlo. La manera como yo lo hago, bueno, pues es la forma como a mí me ha acomodado. Ustedes pueden tomarlo solamente como referencia y posteriormente ustedes pueden ver de qué manera les funciona mejor. Qué pincel, a lo mejor a ustedes les funciona mejor utilizar otro tipo de pincel en estos espacios. Noten cómo en la parte de la izquierda dejé algunos espacios en blanco, porque aunque la toma se ve grande, el espacio no es tan grande, es pequeño. Entonces esos espacios los voy a rellenar con el pincel fino. Voy a rellenar algunos espacios grandes, que con el pincel fino me tardaría mucho. Y también voy a ir ubicando los espacios que están con las tonalidades amarillas. Como les dije, ustedes pueden abrir en su computadora, en su ordenador, o pueden imprimir la hoja que voy a adjuntar en la página de Retrato y Arte. Retrato y Arte de Héctor Chávelas. Va a haber un apartado donde van a estar estos bocetos, o en mi página de Facebook. Incluso va a haber unas ejemplificaciones en Instagram también. Ustedes pueden encontrarme como Héctor Chávelas. Y pues noten cómo es relativamente sencillo. Simplemente hay que aprender a jugar con las cerdas, con la punta del pincel. Y como les comenté, si se llegan a pasar, si se llegan a salir, no pasa nada. Ustedes van a ver al final que incluso al hacer estos bocetos, a lo mejor yo me voy a salir de algunas líneas y no pasa nada, lo voy a dejar así y después lo voy a corregir. Solamente hay que dejar que seque el óleo y es todo lo que se tiene que hacer. Seguimos ubicando como nuestro boceto las partes. Miren, por ejemplo, aquí me pasé un poco porque es un área pequeña y yo decidí ocupar un pincel grueso. Bueno, le retiro un poquito y pues así dejo que seque lo demás. Después lo voy a cubrir con otro color. Seguimos ubicando las tonalidades amarillas, basándonos en el boceto. Observen cómo ocupo el filo y la parte de la punta y el filo del pincel para entrar en esas partes afiladas que están en el boceto de león.
trato de sacar ventaja de la forma del pincel. Observen, por ejemplo, aquí relleno un poco la parte en medio y después con el filo voy tratando de llegar lo más profundo que se pueda de esas partes puntiagudas que tiene así el pelo del león. Aquí, por ejemplo, aquí se ve mejor. Ustedes pueden ir pintando su boceto conforme va avanzando el video. Pueden ubicar cada lugar que yo pinté si tienen alguna duda, que pues no creo que haya mayor problema porque en este caso solamente es rellenar los espacios. Observen ahí como trato de acoplar la forma del pincel al área para pintar. Posteriormente vamos a subir otros bocetos que ya tenemos definidos, como La noche estrellada o La persistencia de la memoria, que son obras de Van Gogh, de Dalí, que son apropiadas para aprender a mezclar, hacer algunas transparencias, a mezclar tonalidades, a hacer degradados, a delinear algunas áreas. Pero bueno, lo básico es aprender primero a colocar el óleo, a sentirlo, a saber cómo se comporta. Hay algunas tonalidades que son más complicadas de aplicar. Aquí, por ejemplo, me ha salido un poquito, pero no pasa nada. Por algunos momentos, pues, tal vez convenga que guarde silencio simplemente para que observen ustedes cómo se realizan estos trazos. Como pueden ver, pues ya tenemos definidas algunas áreas amarillas. Quito el exceso de pintura del pincel y ahora lo que voy a hacer es remojarlo y con ayuda en este caso la servilleta, es como una servilleta de estas de cocina de papel, pero ustedes pueden ocupar un trapo. Por lo regular yo ocupo trapos, pero en este caso tengo estas servilletas. Remojo un poquito el pincel y le voy quitando el exceso. Vean cómo va incluso el aguarrás tornándose un poquito amarillo. Esto es normal. Vean cómo presiono. No jalo los pelitos, no los jalo porque si no los puedo desprender. Simplemente los pincel y los presiono. Presiono, o si no los presiono, simplemente ese movimiento que estoy haciendo es para quitar el exceso de óleo o todo lo que pueda quedar. Siempre va a quedar un poco, pero no pasa nada. Solo se trata de quitar pues lo más que se pueda. Precisamente por eso, porque es para no tener que estar limpiando el pincel todo el tiempo, pues tratamos de aplicar toda todos los tonos amarillos del boceto para que no tengamos que estar poniendo, limpiando todo el tiempo. Ahora vamos a utilizar el pincel delgado, pincel fino. Aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver. Mojamos un poco la punta. En este caso la mojo un poquito más porque como es fino, pues retiene menos solvente y menos pintura. Lo remojé y lo afilé porque tenía por ahí unos pelitos despeinados.
Remojamos el pincel fino, tomamos pintura, debemos de sentir y de observar cómo queda en el pincel la pintura para ver si nos va a alcanzar. Vamos a comenzar y ahora sí podemos alcanzar las partes más difíciles, las partes que no podemos alcanzar con los pinceles más anchos. También más adelante cambié la perspectiva de la toma del video, una toma un poquito más en 3/4, más lateral, para que puedan ver cómo se ve el pincel de lado. Pueden apreciar la presión y el movimiento del pincel. Mojamos, tomamos pintura y comenzamos a aplicar. El óleo es una pintura pastosa, entonces debemos ser cuidadosos en la forma en que lo vamos aplicando, que lo vamos tratando. Anteriormente, las bases, los soportes de los artistas eran soportes lisos, duros, como tablas. En algún momento pues comenzaron a cambiar esos soportes a lienzos. Algunos lienzos pues aquí por ejemplo vean cómo estoy colocando. Decidí colocarlo así porque vi que era la misma pieza, entonces voy a rellenar, a colocar un empaste más grueso aquí para que se cubra esa línea que quedó. Les comentaba que los soportes antes eran más duros, se preparaban tablas, posteriormente se pusieron de moda los lienzos y y pues los bastidos se fueron creando con los lienzos, se fueron ocupando diferentes materiales, diferentes telas, la manta, el lino. La manta es muy buena, es un poco más, mucho más económica que el lino o con la loneta, por ejemplo. Son materiales un poco más caros, sobre todo el lino más que la loneta y la loneta obviamente es más cara que la manta. Pero para comenzar, yo creo que las tablas, los soportes lisos, duros, son buenos porque son económicos y se pueden conseguir en cualquier lado. Eso les va a ahorrar dinero para comenzar con sus obras. También muchos artistas prefieren trabajar sobre madera, por ejemplo, para hacer obras mucho más realistas, porque no necesitan, mejor dicho, la porosidad de un lienzo. Necesitan una base dura para poder hacer degradados exactos. Aquí, por ejemplo, estoy recargando mi dedo meñique sobre la base. Esto me sirve para poder maniobrar mejor el pincel. No se alcanza a ver por la toma, pero ahí estoy recargando el dedo meñique. Difícilmente yo recargo el puño, la parte lateral de la mano sobre la hoja, a menos que ya esté seca la obra o que sea algo muy preciso y ya esté seca la obra, entonces sí, lo puedo hacer. Pero en otro caso recargo un poco el meñique y y así hago el trazo. Tomo más solvente. Observen cómo se impregna la pintura, cómo cargo el pincel con la pintura y vamos de lo fino a lo ancho. Fino, la punta en lo fino
y cuando me acerco a la parte más gruesa, como que recargo el pincel para que caiga la pintura, de lo fino a lo ancho. Aquí, al contrario, de lo ancho a lo fino. Entonces, recargo el pincel y cuando llego a la punta, como que despego el pincel para ocupar la parte más fina. Aquí es de lo ancho a lo fino, recargo el pincel y jalo. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Esta técnica les puede servir posteriormente como para pintar hojas. Aquí es fino y ancho, fino y ancho, y aquí es al revés. Observen, aquí es más claro. Ocupó la forma del pincel. Ahí fue de fino a ancho y aquí es de ancho a fino. En la primera punta y después recargo. Y en los ejemplos posteriores fue recargo el pincel y después apunta. Como aquí. Precisamente este boceto funciona para aprender a hacer este tipo de trazos que parecen muy sencillos, pero que ya en una obra más elaborada les pueden servir. En el caso que yo he pintado mucho retrato, los trazos, yo no me considero un artista que tenga el mejor pulso, pero pues eso me ha servido porque a mí me gusta más las obras con trazos gruesos que no se ven muy relamidos los trazos, o sea, me gusta que tenga cierto carácter la pintura, que haya ciertos accidentes que hagan ver la pintura como lo que es. Aquí hay otro, vean cómo voy utilizando el pincel del mismo modo. Si ustedes quieren ver mis obras, lo mismo, pueden visitar en Retrato y Arte o en la página de la Galería de Héctor Chabelas. Pueden visitar mis obras, pueden verlas. Tengo el canal de YouTube de Retrato y Arte, donde tengo videos de dibujo, sobre todo en timelapse, y de cartoon arte, donde hago hacía algunas obras de caricatura. También está el canal principal del Caballete Héctor. Anteriormente Retrato y Arte era el canal principal, lo pueden ver. El Caballete Héctor tuvo muy buena aceptación en su momento, porque no sé si fue el primero, no lo sé, pero era un canal dedicado, de los primeros dedicados ya hace varios años, exclusivamente para enseñar a pintar, a dibujar sobre todo. Hay muchos cursos de dibujo, sobre todo de dibujo. Hay unos ejemplos en tiempo real y cursos en tiempo real para aprender a dibujar, a proporcionar, etc. Tomamos ahora el color naranja. Observen cómo ya definimos las zonas del color amarillo. Seguramente faltó por ahí alguna, que luego se me pasó porque son muchos colores. Solamente traté de ubicar lo más que se pudo. Igual aplicamos un poco de color naranja desde nuestro tubo. Es el color secundario, la mezcla de amarillo y rojo. En este caso, no, como lo incluye el kit, pues no es necesario realizar la mezcla. Mojamos el pincel, como lo hicimos anteriormente con el amarillo. Cargamos tallamos un poco el pincel con el óleo, o lo jalamos para quitarle viscosidad. Cargamos el pincel un poco y comenzamos a aplicarlo, como en el caso anterior del color amarillo. Aquí voy de fino y conforme voy acercando a la parte ancha voy presionando un poco más
el pincel, como lo hicimos con el tono amarillo. Le sacamos provecho a la parte fina, a la parte lateral del pincel. Observen cómo ocupo el filo del pincel y lo voy presionando conforme me acerco a la parte ancha. Vamos a tomar un poco de amarillo y lo vamos a mezclar con el color naranja que tenemos. Me parece que este tono de naranja es muy oscuro. Entonces lo voy a aclarar un poco. Esto es algo que también pueden hacer ustedes. Pueden manejar las tonalidades como ustedes prefieran. Quizá el color amarillo lo quieren aún más claro. Le pueden agregar un poco de blanco o algún azul más claro o más oscuro. Lo mismo pueden modificarlo. En mi caso creo que el naranja lo vi muy oscuro, entonces voy a tratar de bajar el tono. Mezclé el amarillo, el naranja, lo mezclé bien y lo aplico. Creo que se ve mejor este. Pero igual ustedes pueden colocar sus colores donde ustedes gusten. En algún momento pinté un león similar con puras tonalidades en azul, gris y negro. Tonalidades de azul, de gris y de negro, y se veía muy bonito ese. Por ahí creo que en las imágenes de Google está ese león que pinté en algún momento. Pueden buscarlo también. Quiero recordar que este curso no es un curso avanzado, es el curso más básico que puede haber, porque solamente estamos tratando el tema de cómo colocar los óleos en la paleta, explicar cosas muy básicas de los pinceles, cómo mojar el pincel en el aguarrás y cargar un poco de pintura, cómo realizar mezclas sencillas, etcétera. Y todo en tiempo real, porque creo que es la mejor forma de demostrar. Hay algunos cursos donde se da alguna explicación básica y después le aceleran el proceso y ya no se logra apreciar en tiempo real cómo se resuelven algunos problemas que a veces se van presentando cuando uno está pintando. Es muy básico este curso, pero yo creo que es probablemente el de los más útiles, sobre todo para las personas que que definitivamente comienzan con esta técnica. Sigo sacando provecho al filo del pincel, en este caso aquí pues me di cuenta que me equivoqué de área. Y como les dije, no pasa nada. Voy a dejar que seque y posteriormente voy a cubrir esa zona. En esta obra a veces suele suceder, porque son tantos colores que incluye esta obra,
que sí suele pasar. Pues, ustedes pueden adelantar este video. Quizá habrá algunas personas que solamente vayan avanzando o van pintando y conforme van avanzando, pues pueden ir adelantando, pausando, atrasando el video. Ustedes pueden utilizarlo como mejor convenga. Yo solamente lo dejo en tiempo real y puntualizo con algunos comentarios que yo creo que son convenientes. Pero ustedes pueden utilizar este material como crean que es más cómodo para ustedes. Sigo utilizando la parte lateral y voy sacando provecho de ese filo que tiene el pincel. Sobre todo el pincel sesgado y el pincel plano tiene ese filo y es muy útil. Y como en el tono amarillo, del mismo modo seguimos ubicando las partes que van en color naranja. Recuerdo que agregué un poco de amarillo porque el naranja que quedó hasta la parte de arriba, hasta la parte superior, por donde está la oreja del león, creo que quedó muy oscuro, entonces lo aclaré un poco más y me gustó más este tono. Pero ustedes pues pueden agregar, respetar el color naranja del tubo o incluso pueden aclararlo más o oscurecerlo más. Todo depende de lo que ustedes pretendan crear o lo que les agrade más a ustedes. Aquí, por ejemplo, estoy ocupando un pincel que es un poquito más grueso. Sin embargo, estoy tratando de ocupar el filo en algunas zonas que perfectamente podrían utilizar. Si no se sienten muy con la destreza por el momento de utilizar este pincel para pintar estas áreas, pueden utilizar el pincel fino sin problema. Yo ocupo este pincel un poquito más ancho para que ustedes puedan ver cómo voy manejando el pincel. Pareciera que no, pero pareciera muy sencillo. Bueno, sí es relativamente sencillo, pero pareciera más bien, o mejor dicho, que es como pintar con las pinturitas estas Vinci, por ejemplo, que se utilizan, ¿no? Las pinturas de agua. Es parecido, pero el óleo se tiene que sentir, se tiene que ir trabajando de cierta manera porque se comporta diferente que la pintura de agua. Por cierto, algunos kits incluyen algunas pinturas acrílicas que son con base en agua. No se recomienda utilizar para estos bocetos porque estropearían el boceto. Se recomiendan para otro tipo de materiales. Su kit también incluye algunas bases de madera, pero ya preparadas con un sellador, un color blanco, y también les incluye un material para que puedan ustedes pasar los bocetos ahí, por si quieren pintarlos con pintura acrílica. También incluye las bases blancas ya preparadas en tabla, los soportes y con qué pueden pasar ustedes los bocetos a esas bases blancas. Ahí sí pueden pintar ustedes, por ejemplo, con pintura acrílica, hacer sus mezclas con el mismo círculo cromático, con las mismas teoría
básica de mezclar los colores primarios, secundarios y de ir sacando todas las demás tonalidades. Pero lo importante es en las bases rígidas de madera que ya están selladas, pueden pasar bocetos o pueden ustedes pintar o dibujar su, su retrato o paisaje, lo que ustedes quieran pintar. Ahí sí pueden ocupar las pinturas acrílicas y posteriormente aplicar el óleo. Nunca se aplica primero el óleo y posteriormente la pintura acrílica, porque si se hace eso, el óleo es una base de aceite, aceitoso, entonces la base de agua no puede quedar arriba porque se desprendería. Pero si pintamos con una base de agua, como la pintura acrílica, y encima ponemos el aceite, se retiene perfectamente, no pasa nada. En este caso, en este boceto que tenemos aquí, en esta hoja, no es recomendable pintar con acrílicas, solamente con los óleos. Recuerden que siempre es graso sobre magro, es decir, el aceite sobre la base de agua, el óleo sobre el acrílico, nunca el acrílico sobre el óleo, porque se desprendería la pintura. Aquí miren, por ejemplo, filo y presiono cuando salgo de ahí para rellenar. Ocupo el filo, la punta de este pincel. Trato de sacarle provecho a la forma del pincel. Y se presta porque estos pelitos que tiene aquí el león son un poquito más gruesos que los que pintamos en algunas partes con el color amarillo. Se me acabó el naranja, entonces tomamos que habíamos creado, tomamos más amarillo y comenzamos a mezclar para crear más pintura. A veces sucede que no creamos lo suficiente, nos vemos en la necesidad de hacer un poco más y como que nos queda un poquito más oscuro, más claro, entonces se trata de aplicar y ver si nos salió bien y si no, bueno, modificar. Aquí nada más medio le marqué un poco porque pues ya está muy fino y el pincel es grueso, entonces ya me pasaría el área del color amarillo. Solamente estoy punteando como para delimitar dónde va el color naranja. Aquí definitivamente no va a caber este pincel, entonces solamente estoy marcando el área más ancha. Juego el pincel, no lo tallo en el vaso para que no se contamine tanto el aguarrás, simplemente lo remojo poco y comienzo a limpiarlo en el paño o en este caso la servilleta. Presiono solamente como que aplasto las cerdas, no las jalo, solo las aplasto, solamente como para exprimirle el óleo. Y ahora tomamos el pincel fino y bueno, vamos a buscar las áreas que nos faltó rellenar. En este caso, miren, aquí, como les comenté,
que ocupar la punta del pincel y presionar al final. Todo ese lado izquierdo así, punta y presiono, porque empieza en punta y termina grueso. Esa área del león. Y acá es al revés. Es punta. Les digo, es muy sencillo, parece muy simple, pero en este caso, este curso en particular, se trata solamente de ver las cosas más básicas. Ahora tomamos el tono verde. Este es verde hoja, aplicamos un poco de blanco aquí arriba, hasta arriba. Como les dije, los tonos más claros, cuando yo ocupo la paleta vertical, 45 grados, trato de dejar los tonos más claros arriba. En mi caso, ya después me desconcentro y termino poniendo óleos por todos lados, pero de comienzo trato de seguir esta regla. Ojalá puedan seguirla ustedes para que no se contaminen sus óleos. El verde es verde hoja, el amarillo pues es el amarillo medio, el naranja es el naranja normal que incluye la línea de óleos que tenemos en su kit, que no son óleos muy buenos, son óleos de la línea de Rodin de ATL, a menos que posteriormente los cambiemos, los cambiaremos por unos que sean mejores o de la misma calidad, pero en este caso esto se incluye, son óleos muy buenos, muy pastosos, muy cubrientes, vean ustedes cómo se maneja, no son óleos orientales, no son óleos económicos, nuestros materiales, de hecho, son materiales buenos, el caballete lo elaboramos en nuestro taller, el caballete, de hecho yo lo diseñé basado en la experiencia que yo tengo como artista. Yo diseñé el caballete, los caballetes que incluyen su kit, desde el más pequeño al más grande. La selección de colores también. Yo la realicé, la selección de los bocetos, basándome en lo que yo creo que es más conveniente para comenzar a pintar, etcétera, etcétera. Todos estos materiales nosotros los elegimos porque creemos que son los más convenientes para comenzar a pintar. Aquí mezclamos verde para aclarar el color verde y observen cómo lo mismo que con el amarillo y el naranja vamos ocupando la parte lateral del pincel y pues simplemente se trata de rellenar el espacio que le corresponde al color verde. Se trata de ir sintiendo el material, el óleo. Vean ustedes cómo son materiales muy cubrientes. De verdad son materiales de muy buena calidad. Incluso hay materiales de otras marcas muy caros, pero que son especiales como para otro tipo de obras. Yo he elaborado obras completas de retratos para para algunas dependencias importantes y estos óleos son muy buenos. De hecho, están en muy buen precio, no son los más caros, tampoco son tan baratos, pero son muy buenos comparado con otros óleos. Por ejemplo, yo traté de ocupar en su momento para los kits algunos óleos que son orientales y unos óleos chinos y pues si hubieran sido buenos, pues créanme que los hubiera agregado en este kit, pero varía mucho de verdad la calidad. Y este óleo es mexicano, es muy bueno, tiene muchos años en el mercado, son muy cubrientes, son muy buenos.
Observen, aquí se ejemplificó mejor con este pincel. Aquí pues solamente voy a puntear porque ya no da el pincel como para entrar ahí. Solamente las áreas más anchas. Trato también de jugar con el movimiento del pincel, con esa danza que tiene el pincel sobre el soporte para acoplarme, por ejemplo, esa curva que tiene. Observen. Para esto sirven precisamente los videos en tiempo real. Algún artista avanzado u otra persona puede decir, es algo muy sencillo, es algo muy obvio. Pues sí, sí, de hecho sí, pero a veces es necesario observarlo, sobre todo las personas que son principiantes, cuando van comenzando, necesitan ese tipo de ejemplos en tiempo real, pues para tomarlo precisamente como eso, como un ejemplo, como un comienzo. Y ya se dominan esas cosas tan sencillas, tan simples, pueden ir creando su propia técnica. Nuestro skip, les iba a comentar, también incluyen, como les decía, caballetes hechos en México. Los artistas, los artesanos que trabajan conmigo, son mexicanos. Trabajamos con tornillería de primera calidad. No son partes desechables, estos que les pueden durar para toda la vida. Obviamente con el trato correcto. La madera, como ustedes pueden ver, es madera muy buena, de primera calidad. La tornillería, etcétera. Nuestro diseño, 100% mexicano. 100% del caballete de Héctor de Retrato y Arte. Somos artistas que promovemos el arte. Vean la diferencia de la tonalidad y en el papel se nota el verde que está en la parte izquierda superior del papel y la tonalidad que hicimos. Limpiamos nuestro pincel. Observen cómo el aguarrás poco a poco se va contaminando. Es normal con el óleo. No pasa nada, no es necesario estarlo cambiando a cada rato. Sí, también por eso es mejor comenzar con los tonos claros. Si nosotros comenzamos con el rojo, con un azul o con tonos oscuros, el aguarrás ya se hubiera contaminado, se vería mucho más oscuro. Es otra de las razones por las cuales a veces yo comienzo con los tonos más claros a pintar.
Y ahora pues con el pincel fino, como ya habíamos hecho antes, tratando de no tocar la parte naranja porque como está fresco, pues lo podemos mezclar y se puede notar ahí una mezcla entre el verde y el naranja. Entonces, si llega a suceder no pasa nada, se deja secar y después se vuelve a cubrir esa área. Pero bueno, si podemos evitar mancharlo, pues en medida de lo posible lo hacemos. O en este caso que estamos cerca del amarillo, sería más evidente la mezcla entre el verde y el amarillo. Entonces, hay que procurar no hacerlo. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo me salió un poco con el color verde de la línea. Del mismo modo, pues me estoy tomando el tiempo de hacerlo lento para que sea más útil este video. Aquí debo tener cuidado porque hay algunas partes pintadas amarillo y naranja. Y si yo recargo el puño, puedo manchar. Si llega a suceder, bueno, no importa. Como les dije, se deja secar y después se vuelve a aplicar óleo. Pueden recargar el nudillo del dedo meñique o el dedo meñique sobre el soporte en alguna parte que no esté pintada, solamente para que sea precisamente eso, como un soporte, para poder tener más estabilidad al momento de hacer el trazo, de colocar la pintura con el pincel. Sobre todo si es un pincel fino hay que ser más precisos. Lo mismo, para tomar el pincel, yo lo estoy tomando en este caso como tomaría un lápiz, porque no requiere trazos largos. En el caso, por ejemplo, de pintar un paisaje con árboles u otros motivos, pues depende también del motivo y conforme uno va avanzando es como aprende uno a tomar el pincel. En este caso, pues es lo básico, tomar el pincel como sea más cómodo para ustedes. De preferencia, no recargar la mano en el soporte, o sea, en la hoja o en el lienzo, en la tabla, lo que tengan, que estén pintando. Y si es necesario, porque tienen que ser trazos precisos, pues solamente ocupar la técnica que les mencioné, recargar el meñique o uno de los nudillos, en este caso del meñique, a lo mejor para que sirva como soporte. Le sacamos provecho a ese juego que tienen las cerdas del pincel, que nos sirva para poder maniobrar mejor la pintura. Si
ustedes entienden estos principios que son muy sencillos, muy básicos, quieren adelantar el video o atrasarlo conforme vayan avanzando ustedes, lo pueden hacer sin ningún problema. Cada quien puede avanzar al ritmo que desee. Lo importante simplemente es que se vea en tiempo real para que se pueda aclarar cualquier duda. También los videos, los DVD son, si mal no recuerdo, 7 horas 45 minutos, 48 por ahí algo o más de videos de este curso en tiempo real, el curso más básico que puede haber para aprender los principios más básicos de pintura en óleo. Lo dividí en videos de poco más de una hora, precisamente para que no se sature la información. Si ustedes terminan el video y quieren continuar con otro, bueno, ya será de acuerdo a cómo ustedes se sientan, será decisión de ustedes cómo se sientan para seguir pintando. Y es recomendable que lo hagan también en momentos en los que estén tranquilos, que estén en algún momento de esparcimiento, a una hora adecuada y en un área adecuada. De preferencia debe ser un área ventilada, porque aunque el solvente no es tan agresivo como otro tipo de solventes, como el thinner, etcétera, pues obviamente sí, sigue siendo un solvente, entonces es mejor tener ventilada el área. Y si estos materiales los ocupa un niño, también los puede ocupar sin problema.
niños de preferencia, pues ya niños en edad de primaria, también podría ser antes, más pequeños, pero siempre supervisados por un adulto, porque al final de cuentas los óleos, pues no es como la pintura de agua que se puede lavar, estos son muy cubrientes. Fíjense cómo limpio este pincel también, enjuago. Ya mezclo un poquito más en el aguarrás porque pues ya está más contaminada. Pero vean cómo no hay tanto residuo, entonces no hay problema. Se puede ocupar ese aguarrás sin problema por más tiempo. A menos que estuviera muy oscuro. Aquí pues limpié el pincel que se me había quedado anterior de la tonalidad verde. Y comentaba acerca de los pequeños que pues también puede ser utilizar este kit de estos materiales supervisados obviamente con una ventilación correcta en un lugar apropiado y yo creo que es bastante formativo para los pequeños o para cualquier persona es bastante formativo y pueden ir avanzando a su ritmo poco a poco conforme vayan adquiriendo confianza en los materiales y vayan observando los alcances que van teniendo, pues obviamente van a ir progresando y van a irse motivando, pintar un motivo que les agrade. Es una experiencia bastante confortante. Aquí estoy tomando el color verde sin rebajarlo, tal cual salió del tubo, para comenzar a pintar otras áreas que están marcadas de ese modo en el boceto. Les recuerdo, Retrato y Arte de Héctor Chabelas, porque ustedes pueden buscar los bocetos, los ejemplos, para que puedan descargar las imágenes o simplemente ampliarlas si tienen su computadora. Vean cómo estos óleos son de muy buena calidad, cómo son muy cubrientes. Totalmente recomendables estos óleos y nuestros materiales. Como suele suceder, pues observé aquí, por ejemplo, me di cuenta que estaba muy oscuro, traté de rebajarlo, pero al parecer me pasé un poco, entonces agregué un poco más de verde solamente para que se vea la diferencia en esta parte del ojo. Cuando terminen de este león, ya van a saber realizar mezclas básicas y otras no tan básicas, basados obviamente en el video en tiempo real, imitando lo que yo estoy haciendo. Van a sentir más confianza al momento de tomar los pinceles. Si llegan hasta el final, se van a sentir satisfechos con el resultado que van a obtener. Pero como todo, como toda técnica que se aprende, técnica nueva, pues requiere su tiempo, requiere paciencia. Cualquier cosa nueva que se emprende, pues se debe tener cierta constancia, obviamente sin alterar nuestros tiempos.
Aquí mezclé el amarillo y el verde un poco más, se pueden dar cuenta que lo aclaré. La ventaja de este tipo de técnicas que se ocupan, aquí voy a oscurecer porque se ve muy parecido el tono. Entonces voy a oscurecer esta parte de acá, tomando simplemente un poco más de verde. Como toda técnica que se aprende nueva, pues se tiene que tener constancia y lo pueden hacer en sus tiempos libres como algo nuevo, como un proyecto nuevo. Ojalá puedan visitar también los videos que tengo de enseñanza de dibujo. Les enseño a proporcionar de la manera tradicional, como lo hacían los artistas anteriormente. Les enseño principios de perspectiva, de cómo proyectar sombras, principios básicos de dibujo, cosas de retrato, etcétera. Esto les puede servir también para cuando tengan que plasmar sus proyectos conforme vayan avanzando como artistas, quieran plasmar en sus soportes proyectos nuevos, puedan hacerlo con toda confianza y realizando un buen boceto, un buen dibujo.